Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema que es muy importante para entender el por qué los objetivos en prevención de salud mental están orientados hacia las personas jóvenes y particularmente hacia la infancia, que es la relación entre el maltrato y los trastornos mentales. Sabemos que el maltrato es una de las situaciones de salud pública más importantes a nivel mundial. Sí, es en países de primer mundo se habla que hasta un 16% de los niños pueden llegar a ser abusados físicamente, hasta el 10% pueden llegar a sufrir abuso emocional o negligencia, y que entre el 5 y 10% de las niñas y más de un 5% de los niños son abusados sexualmente. La realidad es que se estima que estas cifras son también reportadas, muchos de los abusos realmente no se conocen, particularmente hablando de abuso sexual, sí, es tanto en niños como en niñas se estima que los porcentajes pueden ser mayores, dado a que realmente no se tiene un abordaje adecuado en las instituciones que se dedican al reporte y tratamiento de este tipo de casos. México no es la excepción. Los sistemas de salud y de justicia estiman que el porcentaje de niños maltratados en el país es mucho mayor del que se reporta, y aquí intervienen muchos factores sociales, económicos, políticos, culturales e incluso hasta de atención. Muchas personas no reportan el maltrato debido a que no tienen una confianza real en el sistema de justicia o de salud para la atención de los menores. Sabemos que la adversidad tiene un impacto real en el desarrollo del niño. Múltiples estudios han demostrado que por diversas cuestiones el trauma temprano puede ser deleterio, siendo las dos más importantes que llega a comprometer la posibilidad de dominar habilidades claves como el vínculo, la autorregulación y por consecuente otras habilidades que dependen de estas más básicas, y la más estudiada es la posibilidad que tiene la adversidad y el maltrato de alterar el desarrollo de los circuitos neuronales, lo que va a interferir con el desarrollo cerebral y, por supuesto, con la funcionalidad y posterior desarrollo de habilidades, y también con la facilidad en la que los chicos al crecer puedan desarrollar enfermedad mental. En los más jóvenes, sí, el trauma puede ser deleterio, ya que estos chicos, ¿sí? los adolescentes, ya tienen habilidades cognitivas suficientes, lo que es el abuso, y esto va a tener un impacto directo en la experiencia emocional del chico que lo sufre. Y bueno, es en la adolescencia cuando los sistemas de respuesta al estrés tienen cambios importantes, y esto parece explicar por qué se magnifica el impacto negativo del maltrato en los adolescentes. Debemos recordar que existen correlatos neuroanatómicos del maltrato infantil. Sabemos que el trauma temprano se asocia con alteraciones en la función de las vías neuronales, pero también con la organización del cerebro en desarrollo. Se ha estipulado por diversos autores que cada tipo de maltrato, ¿sí?, puede afectar diferentes vías y diferentes áreas cerebrales, pero la realidad es que no hay un sustrato específico para cada maltrato. Al parecer, sí afectan diversas vías, pero en general afectan toda la organización y función de las vías neuronales, sin que haya una especificidad. Esto quiere decir que que el abuso sexual no tiene un circuito específico, el abuso físico tiene un circuito específico. Parece ser que pudieran, sí, de cierta manera, favorecerse cambios en ciertas vías, sí, asociados a algunos tipos de abuso, pero no hay algo específico hasta el momento que se haya determinado a través de estudios clínicos o de algún tipo
de abordaje científico. Lo que sí se ha visto es que generalmente el abuso, el maltrato, la negligencia y las adversidades alteran las áreas que regulan la respuesta emocional y el comportamiento. Las más encontradas o las que se han reportado con alteraciones, sí, son las que tenemos aquí listadas: la corteza prefrontal, el cuerpo calloso, el hipocampo izquierdo, el cíngulo anterior, el núcleo caudado, amígdala y corteza visual. En general, todas estas áreas, como les comentaba, van a regular la respuesta emocional y el comportamiento. Y además de alterarse estas áreas tan importantes para la regulación, sí, se ha observado que a mayor maltrato, sí, a mayor gravedad o a mayor número de maltrato, adversidad, etcétera, existe la posibilidad de encontrar disminuciones del volumen cerebral. Sabemos que estas regiones de regulación durante la infancia tienen periodos de sensibilidad a los factores negativos, lo que las hace más vulnerables. Y se ha llegado a considerar la posibilidad de que algunos cambios que de manera inicial se han atribuido a la presencia de los trastornos psiquiátricos puedan ser en cierta parte debidos a maltrato. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de los cambios neuroanatómicos que los mismos trastornos psiquiátricos pudieran presentar, parece ser que el maltrato tiene un efecto aditivo, ¿sí?, que empeora estos cambios. Entonces, durante la infancia, la sensibilidad de estos circuitos favorece que sean extremadamente vulnerables a cambios y que la maduración y el establecimiento de los circuitos durante el crecimiento se ve afectado, y que esto altera la funcionalidad y por lo tanto la capacidad de regulación del cerebro. Por otro lado, también se ha visto que el maltrato altera la respuesta al estrés. En chicos que han sido expuestos a maltrato o abuso de cualquier tipo, se ha encontrado un desarrollo importante atípico, hiperactivo en el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Parece ser que algunos genes asociados al funcionamiento de los glucocorticoides medían esta hiperreactividad y que cuando estos genes que pueden tener algunos cambios interactúan con el maltrato o con las adversidades, es cuando hay una respuesta alterada al estrés, hay mediadores de inflamación y se favorecen cambios de la estructura del cerebro. Estos problemas o esta hiperactividad de la respuesta al estrés, estos mediadores de inflamación, lo que van a manifestar a futuro es inestabilidad tanto de la regulación de los impulsos como de la regulación afectiva. Respecto a la relación como tal entre el maltrato infantil y la patología mental, múltiples estudios han encontrado que el maltrato infantil es un factor de riesgo que predispone a la presencia de problemas cognitivos, conductuales, emocionales y somáticos. Sabemos que el maltrato infantil es un predictor clave para la presencia de cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica. De hecho, ¿sí?, sabemos que el maltrato en poblaciones infantiles puede estar presente alrededor del 45% de los chicos que se evalúan, ¿sí?, lo cual es una cifra importante. Casi la mitad de los chicos con trastornos psiquiátricos tienen el antecedente de maltrato infantil. Entonces, les decía, alrededor de la mitad de los chicos con enfermedad mental tienen antecedentes de maltrato infantil. Por lo tanto, el maltrato y la adversidad se convierten en un factor de riesgo que puede ser prevenible para evitar la presencia de psicopatología. Sabemos también que los pacientes con antecedentes de trauma infantil son un grupo vulnerable. Generalmente, la psicopatología que se observa en ellos en estudios de seguimiento son caracterizadas por cursos crónicos y fluctuantes del mismo trastorno mental. De hecho, se considera que el maltrato tiene un efecto aditivo. A mayor número de adversidades durante la infancia, se necesitan eventos menos graves para provocar episodios de ansiedad y de depresión
durante la vida de las personas que han sufrido maltrato o adversidad durante la infancia. Entonces, el maltrato infantil no solo es un factor de riesgo, sino que también contribuye a la presencia, al curso y al pronóstico de los trastornos mentales. Y la parte clave de esto es el efecto aditivo. A mayor número de tipos de maltrato o a mayor gravedad de maltrato, adversidad durante la infancia, va a ser más fácil que los chicos, los adultos jóvenes que tienen estos antecedentes, presenten, ¿sí?, episodios que cada vez van a ser más frecuentes, más graves y más difíciles. Entre los trastornos psiquiátricos que más se reportan asociados al maltrato, tenemos la lista que vemos aquí: ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad, trastorno por estrés postraumático, trastornos de la alimentación, disociativos, etc. Los tres más estudiados, o los tres que suelen tener mayor relevancia, son los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos y los de la personalidad. Respecto a los trastornos de ansiedad y depresión, sabemos que hay una relación bien establecida, ¿sí? Una gran parte de los que sufren trastornos depresivos o de ansiedad tienen antecedentes de maltrato, ¿sí? Muchos metaanálisis han encontrado un riesgo incrementado de sufrir estos trastornos si tenemos el antecedente de maltrato, independientemente del tipo que hayamos sufrido, pero parece ser que son de especial relevancia los abusos físico y sexual y, de manera interesante, la negligencia. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente ¿sí?, tengo que sufrir yo un abuso directo. El hecho de no recibir los cuidados, la atención, ¿sí?, de recibir un trato negligente por parte de las personas que me cuidan, puede favorecer que tengamos el desarrollo de un trastorno de ansiedad y depresión en nuestra vida adulta. Respecto a los trastornos de personalidad, se han observado asociaciones fuertes entre la presencia de abuso físico y trastorno antisocial de la personalidad, de abuso emocional y abuso sexual y trastorno límite de la personalidad. Generalmente se reporta que el trastorno límite es predominante en las mujeres, mientras que el trastorno antisocial es predominante en los varones. Aquí sí habría que puntualizar que los trastornos de la personalidad, como cualquier trastorno de salud mental, son multifactoriales, y algunos autores comentan que si bien hay una relación importante en los estudios entre estos trastornos de la personalidad y el maltrato, también la genética juega un factor relevante. Debemos recordar que estos dos trastornos tienen un perfil genético importante. Sí es muy frecuente que los chicos que desarrollan este tipo de trastornos tengan familiares en su árbol genealógico hacia arriba con estos rasgos o trastornos de personalidad. Y entonces aquí tenemos dos cuestiones. El maltrato por sí mismo parece ser que favorece, pero también la genética jugaría un factor importante. Este estudio es un estudio muy interesante, se hizo en 2013, ¿sí? En este estudio se hizo un seguimiento a varias decenas de años de chicos, ¿sí?, donde a través de vía telefónica se les empezó a hacer cuestionarios respecto a la presencia de maltrato o de algunas adversidades durante la infancia. Y cuando eran adultos, se les aplicaron ciertas escalas y entrevista estructurada para la valoración de la presencia de trastornos de la personalidad. Este es el resumen de este estudio, donde ellos encuentran que la mayoría de las adversidades o tipos de maltrato durante la infancia, de manera importante, aumentaban el riesgo de sufrir algunos de los 10 tipos de trastornos de la personalidad mencionados en el DSM-4TR. Es muy importante comentar que ellos estudiaron mucho más adversidades, maltratos, ¿sí? Sin embargo, en esta tabla ellos resumen los que resultaron con un factor de riesgo, ser un factor de riesgo importante para el desarrollo de estos trastornos. Aquí volvemos a ver si el trastorno antisocial se asocia al abuso físico, mientras que el trastorno borderline
se asocia al abuso emocional, al abuso sexual e incluso a la presencia de bullying durante la infancia. No solo se ha asociado el maltrato a trastornos mentales como tal, también hay algunos estudios que han estudiado la asociación entre el abuso infantil y los déficits cognitivos, perdón, niños y adolescentes, y en algunos casos incluso en sujetos adultos, de manera, perdón, no me adelanté, de manera importante, se ha encontrado una relación proporcional entre abuso y déficit cognitivo, y a mayor gravedad del abuso, el déficit en la cognición es más importante, y esto es independiente de la presencia de trastornos mentales. Es decir, que el maltrato no solo afecta la salud mental, sino que también afecta otras capacidades que tenemos, ¿sí? Otras capacidades cerebrales como la cognición. Por último, este artículo me llamó mucho la atención cuando estaba revisando información para esta ponencia. En 2015 se hizo un abordaje, ¿sí?, de la violencia respecto a la misma como productora de mayor violencia. Los autores de este estudio valoraron la experiencia de chicos con la violencia, ya sea en casa o en la escuela, ¿sí? Y encontraron que cuando el chico o el adolescente se exponía a la violencia, no importando, ¿sí?, si era víctima o solamente era expuesto a la misma, en su vida adulta desarrollaba conductas violentas. Esto fue un estudio de seguimiento a varios años. Entonces ellos determinan que la exposición a violencia intrafamiliar fue un factor de riesgo muy relevante para el desarrollo de un adulto violento. Sin embargo, también comentan que estar expuestos a cualquier tipo de violencia puede favorecer a futuro la presencia de conductas violentas. Y termina con esta frase, puntualmente, la violencia genera violencia. Por eso es tan importante, ¿sí?, la prevención en la infancia. Como conclusiones, tendríamos que considerar que el maltrato infantil está asociado con alteraciones en la estructura, pero también en el funcionamiento cerebral. Parece ser que el tipo de maltrato pudiera llegar a predecir qué alteraciones vamos a encontrar, aunque como les explicaba inicialmente, no existe algo específico que ya tengamos establecido. Lo que sí está bien establecido es que el efecto es aditivo. El efecto del maltrato es acumulativo a lo largo de la vida y entre mayor maltrato, mayor gravedad, mayor número de tipos de abuso, más facilidad para presentar trastornos psiquiátricos, mayor gravedad y un pronóstico peor. Por último, la edad de exposición es importante. Entre menor sea la edad de la persona que es víctima de maltrato o negligencia, ¿sí?, mayor la sensibilidad del cerebro y mayor los efectos que va a tener en esta. No existen datos de que la asociación en el tiempo, en la edad que ocurre el abuso y los cambios cerebrales tenga alguna relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que se ha visto, sí, que entre más pequeño sea el chico o la chica, puede ser más impactante. La realidad es que se ha visto que a cualquier edad podemos tener impactos relevantes. Existen diferencias en cuanto a las áreas cerebrales afectadas respecto al género. Muchos explican estas cuestiones por las cuestiones propias hormonales de funcionamiento de ambos sexos, pero la realidad es que el efecto deleterio del maltrato en la salud mental está ahí, ¿sí? La neuroplasticidad va a jugar un papel importante. Pudiera ser, algunos autores proponen que los cambios que se documentan sean respuestas adaptativas al maltrato, a la inflamación, a la respuesta al estrés, a los cambios hormonales derivados del maltrato, abuso infantil.
pero son líneas de investigación que actualmente todavía se encuentran en proceso de verificación. No sabemos mucho respecto a si estos cambios o estas situaciones provocadas por el maltrato sean reversibles, pero por el momento la mayoría de los autores coinciden en que la reversibilidad es realmente un hecho poco probable. La relación, por lo tanto, entre maltrato infantil, los cambios cerebrales y la enfermedad psiquiátrica es compleja, pero debemos de puntualizar, sí, que el maltrato y la adversidad infantil deben ser áreas de acción nucleares en prevención en salud mental. Por eso, la mayoría de las instituciones, institutos e incluso la OMS, sí, nos habla que como líneas de acción para prevención en materia de salud mental, la infancia es un punto nuclear. Si no prevenimos en la infancia, no estamos haciendo y no estamos teniendo actividades de prevención que realmente sí sean importantes o impactantes para las futuras generaciones. Por último, ya para concluir, también se ha visto que algunos individuos pueden llegar a mostrar algo de resiliencia. Sí, este es un foco de estudio que aún no se abarca en su totalidad. Algunos autores han estado investigando si como parte de los cambios atribuibles al maltrato, la resiliencia puede salir a favorecer estas cuestiones tan heterogéneas en los resultados que tenemos en los estudios, pero es una línea de investigación que todavía no se agota como tal, que está apenas en vías de abarcarse, y por lo tanto tendríamos que esperar resultados más puntuales. Entonces, para concluir, los dejo con esta frase de uno de los investigadores de maltrato infantil. Tiene muchas referencias. Sí, sabemos que el trauma repetido en la vida adulta va a corroer la personalidad ya formada, pero el trauma repetido en la infancia forma y deforma la personalidad. Bueno, le damos las gracias al doctor González Buena por su participación. Para recordarles que mi nombre soy el licenciado Pablo Ríos, soy el coordinador de las sesiones académicas. En esta ocasión estamos llevándola a cabo virtualmente. Agradecemos a todas las personas externas al ISMED que nos están visitando y que están tomando en cuenta estas sesiones que estamos llevando a cabo. Vamos a estar preparados también para el próximo jueves, igual, 9 de la mañana. Nos acompañará el doctor Osiris Ochoa. Ya tenemos el tema también que vamos a estar tratándolo. De alguna manera, haremos extensiva la invitación por redes sociales, llámese Facebook, Twitter, y el personal también lo estaremos enviando las invitaciones para participar la siguiente semana. Como ustedes saben, el tiempo es muy limitado en la plataforma de Zoom. Si hay alguna pregunta o algo, los invitamos a que nos las hagan saber, ya sea en el Facebook del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango o en la página del mismo, es www.ismed.salud.durango.com.go.mx. Entonces les damos las gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Un aplauso para el doctor González.